¿Recuerdan dónde nos quedamos? Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, Sí buenas marcó la vez pasada un momento. Sí, marqué. A ver, déjame ver. Mediana, moda. Porque al final de la clase pasada mencionó algo de que íbamos a entrar a medidas de dispersión, creo. Entonces justamente aquí. Sí, ahí. Estábamos viendo más bien un programa en Excel. ¿Se acuerdan? Sí, estaba explicando, estaba terminando la media. Sí, la media. Sí, pero allí ya lo que hicimos fue calcular en Excel la mediana, la moda, y en tablas de frecuencia, en datos originales. A ver, se los muestro para ver si era cierto. Se me hace que era esta. Aquí está. Hicimos la tabla de frecuencias, aquí está completa. Luego calculamos la media, la aritmética en tablas de frecuencia y también en los datos originales. La mediana en tablas de frecuencia y también en datos originales. La moda. Hay 10 modas, muchas modas. La moda en originales, hay 2 modas en datos originales. No, más bien la mediana, 10 modas. Hay 2 modas, no, en datos originales hay 10, pero no en datos originales, sino más bien en tablas de frecuencia. Moda en tablas de frecuencia, que es algo así como esto. ¿Sale? ¿Cuántos hay? 2. ¿Cuál y cuál? El valor medio de clase de la clase que tiene la frecuencia más grande, que es 65.52.5, que es esta. Y otra es 79.335, que aquí están. ¿Sí recuerdan? ¿Qué es esta? Y esta que está aquí es esta. Entonces hay dos modas. ¿Qué más teníamos? Parece que nada. Y entonces vamos a ver ahora una cosa que se llama medidas de dispersión. Sí. Ahí van las medidas de dispersión. Pero nos vamos a las notas originales, que son las que están en Word. Hay una forma de medir cómo los datos se dispersan, cómo están distribuidos alrededor del centro. Como hay varios centros,
pues necesitamos definir uno. Entonces, las medidas de tendencia central nos dicen los datos cómo están y buscan un centro, pero cuando nosotros queremos medir qué tanto varían los datos, qué tanto se dispersan alrededor del centro, entonces necesitamos una medida que mida esa variación, esa dispersión. ¿Qué es una dispersión? Dice que es el grado en que los datos numéricos tienden a localizarse alrededor de un valor medio o alrededor de un centro. Hay varias medidas de dispersión. Entre ellas tenemos la amplitud, o también llamado rango. Una cosa que se llama desviación media, varianza, desviación estándar, o también llamada desviación típica y coeficiente de variación. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Este ejemplo, aquí está. Hay una muestra que tiene 66, 66, 66, 67, 67, 67, 68 y 69. Si ustedes calculan la media de esos datos, ¿cuál sería el valor? Serían 67. 67. Ahora calculen el de la muestra 2. También da 67, profe. Bien. Y el de la muestra 3 también da 67. Aquí dice, donde la media de las tres muestras es la misma. Aunque los datos que tiene cada muestra, como que se dispersan unos más que otros. Vean, por ejemplo, 66 a 69. Hay una variación de una cifra de 3. Pero la segunda muestra tiene una variación de 30. O al menos van desde 52 a 82. La distancia desde 52 a 82 es de 30. Y de 43 a 97 probablemente es más todavía. Entonces, aunque tienen la misma media, unos datos se dispersan más que otros. Por ejemplo, la primera muestra, la dispersión apenas es de 3. De 3. Y si tomamos la media como referencia, la variación sería todavía más pequeña. Y porque varía de 67 a 69 y por el lado izquierdo hasta 66. Entonces, vean cómo los datos, aunque tienen la misma media, se dispersan de forma diferente. Esa medida justamente se llama variación o dispersión. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la variación? Ya vimos que hay varias formas. Una de ellas es la amplitud. La amplitud dice que es la diferencia entre la observación más grande y la más pequeña de un conjunto de observaciones. Sí, si quisiéramos calcular la amplitud en la muestra 1, ¿cuánto sería? 69 menos 66, 3. En la segunda muestra, 82 menos 52, 30. Y la tercera, 97 menos 43, 4, 54. ¿Sí está claro? Entonces,
Esa sería la amplitud. Vean que esa forma de medir la amplitud o rango, pues es muy fácil, muy simple. Entonces dice que aquí está. Amplitud es igual al valor más grande menos el valor más pequeño. Ejemplo, ahí está, utilizando los datos de las 3 muestras anteriores, tenemos amplitud 1, 3, amplitud 2, 30, amplitud 3, 54. ¿Cómo le haríamos para medir la amplitud en tablas de frecuencia? ¿Cómo se les ocurre? Hola. Pues, profe, sería igual, ¿no? Identificando el maximorum y el minimorum y haciendo la diferencia. ¿Cuál es el maxi qué dijiste? El maximorum es el número o dato o observación mayor en un determinado espacio de conjunto de datos. A ver, te voy a mostrar una tabla de frecuencias. Aquí está una tabla de frecuencias, mira. Ahí está una. ¿Cómo le harías para calcular la amplitud en tablas de frecuencia? Ah, sí, profe, Sería no, que no a se va a poder. 31, a 100.05 le restamos 31. Así es. Es el valor más grande de la tabla de frecuencias, que es el límite superior de la última clase, menos el límite inferior de la primera clase. Entonces serían 100.05 y 31. ¿Está claro? Y esa sería la amplitud o rango en tablas de frecuencia. Estamos viendo que podemos calcular rango en datos originales. Y sí. ¿Y cómo serían tablas de frecuencia? Aquí lo dice. La amplitud en tablas de frecuencia está dado por la diferencia entre el límite superior de la clase más alta, la última clase, menos el límite inferior, de la clase más baja. En este caso particular del ejemplo que tenemos, que aquí está, mira, no me había fijado, 100.05 menos 31. Entonces aquí está. La diferencia es 69.05. ¿Cuál sería la amplitud de estos datos, de esta tabla, de los originales? ¿Cuál sería la amplitud? Límite más, el valor más grande de los datos menos el más pequeño. ¿Cuánto es el límite, el valor más grande? Datos originales. ¿Cuántos serían datos originales? El valor más grande de las calificaciones, ¿cuál es? 100. El más pequeño. 31. 31. Entonces quedaría 69, ¿no? Sí, profe. Digo, Sí, profe. la amplitud sería la amplitud en las originales. Le vamos a poner aquí un subíndice para decir que sean diferentes en finales. En originales. Ahí están. A ver.
100 menos menos 69. No, menos 31. ¿Verdad? 69. Ahí está. Entonces, vean que los datos son muy parecidos. Aquí tenemos el 6905, porque el límite superior de la clase, como le agregamos un centésimo a cada clase, da 5 centésimos de más. Entonces, por eso da este valor. Pero ahí está. ¿Qué ventajas tiene la amplitud? Es muy fácil de calcular. ¿Qué desventaja? En su caso, solo intervienen dos elementos del conjunto, el más grande y el más pequeño. Al aumentar el número de observaciones, puede esperarse que aumente la variabilidad. Como la amplitud no toma en cuenta el tamaño del conjunto, no es una medida adecuada para comparar la variabilidad de dos grupos de observaciones, a menos que éstas sean del mismo tamaño. Entonces, normalmente no se ocupa, pero para rapidez de querer conocer cuál de un conjunto de datos, tiene mayor variación, pues la amplitud, rápidamente. ¿Sí? Entonces, ya tenemos amplitud. ¿Alguna pregunta con la amplitud? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre rango, amplitud o recorrido de medida, o es básicamente lo mismo, los tres conceptos? Una cosa, aquí arriba lo digo, mira. Donde dije lo de la amplitud, le pongo rango. O rango. O sea, es lo mismo. A veces tú puedes hablar como amplitud, a veces tú puedes hablar como rango. Profe, gracias. Sería así. O rango. O rango. Ahí está. Aquí, por ejemplo, dice desviación estándar, pero mucha gente a veces lo maneja como desviación típica. Aquí. Una desviación típica. Si se calcula la desviación típica, esa es la desviación estándar. ¿Vale? Los vamos a poner aquí así para que ya no quede como opción, sino que sea igual. Ahí está. Ya estamos en eso, estamos en esto de las desventajas. Desviación media. ¿Qué es una desviación media? Bueno, ¿cómo se calcula y también qué es? Se define, o cómo se calcula, como la suma de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a su media aritmética. O sea, todas las distancias que hay desde un punto central hacia cada uno de los puntos al lado y lado del centro. Ustedes, si tienen un conjunto de datos, entonces, si los ordenáramos esos datos, encontraríamos el valor, la media, y esa media es un centro. Entonces, de cada punto al centro hay una distancia. Bueno, pero el problema es que las distancias de la media a la izquierda van a resultar esas distancias negativas y las de la derecha van a estar positivas. Entonces, las negativas no nos sirven porque son negativas. Además, hay una propiedad de que la suma de todas las desviaciones con respecto a la media dan 0. ¿Por qué? Porque unas son negativas y otras son positivas, entonces dan 0. Entonces, por eso es el valor absoluto de las distancias para que se conviertan en positivas. Las positivas ya eran positivas y las negativas se convierten en positivas, y entonces tengo una distancia promedio de las desviaciones con respecto al centro, que en este caso es la media aritmética. Bien. A esas desviaciones, esa suma de desviaciones, a esa suma de distancias, la divido entre n en número de observaciones. Esto es
Ahí está la desviación media. Es igual a la suma de todas las desviaciones, que estas son las desviaciones xi menos la media, el valor absoluto, entre n. Dice donde esta letra representa la media aritmética, que ya le hemos venido viendo. Y xi menos la media es el valor absoluto de la yésima desviación respecto a la media. En pocas palabras es todas las distancias desde los puntos hasta la media, esas son desviaciones. Y eso es la suma, pero el valor absoluto hace que los valores negativos se conviertan en positivos, en distancias positivas, y distancias no hay negativas. Entonces, por eso. Pues ahí están unos ejemplos. Ejemplo, 2.1, 2.4, 2.8, 10, 3, 9.2 y 9.5. Si estos los ordenáramos, ¿quién quedaría primero? 2.1. Luego 2.8. Luego 3.0. Luego 9.2. Luego 9.5. Entonces, la media tiene que estar en algún lado, por aquí en algún lado, pero en medio de 2, 1 y 10, necesariamente. Entonces, con respecto a ese centro, encontraríamos las distancias que hay, que tenemos. Bueno, la media sería 5, 57, 14, 28, 57. Aquí está, es la media. En 5, 57, por aquí en algún lado, esa es 9.2. Sí está claro, adelante del 3, por ahí en algún lado está. Si lo hiciéramos así como un poquito más, como, ¿dónde quedaría el 9 en una línea de la recta numérica? Por ahí en algún lado. En algún lado quedaría la media. $57. Sí, está claro. Ahora, que del 2.1 al 5.57 hay una distancia de 3.47, pero negativa. Porque resten 2.1 menos 5.57 les va a dar 3.47. 2.4, este también les va a dar negativa. 2.8 también les va a dar negativa. No, aquí me equivoqué. A ver qué pasó. Algo borré aquí. Aquí está. Este que está aquí era negativo. Este negativo. Este también. Este también. Este ya es positivo, positivo y positivo. Si suman los positivos y los negativos, esto debe dar la suma 0. Pero si yo obtengo el valor absoluto de menos 3.47, va a dar 3.47 positivo. Y luego 3.17 positivo. Y entonces todos son positivos, los positivos ya eran positivos, los negativos se convierten en positivos. Entonces la suma de todas esas distancias da 23.97. Con N7 y la desviación media valdría a 23.97 entre 7. A ver, háganlo a ver si da 3.42. Hola, hola. ¿Cuánto dijo, profe? Aquí está abajo 3.42. Si ustedes sumaran bueno,
Vamos a hacerlo en Excel para que les quede claro. Es medio complicado hacerlo de pronto en fórmula con los valores absolutos, por esto no se ocupa mucho esta expresión, no se ocupa mucho. Por aquí en alguna parte lo vamos a hacer. Pegar los datos aquí. Por acá, por Chapingo, está haciendo mucho calor. Pero en mi tierra, allá en Martínez de la Torre, hace más. Así que no me quejo. Ahí están. 2-1, 2-4, control C, lo pego aquí, control V. Este lo voy a quitar. Control X. Lo voy a pegar. Pego 2-8. Lo pego aquí. Luego el 10. Ey. 10 no, va un 10 y luego un 3-0. 10. Luego un 3. 3. Luego, caray, ¿por qué os dio el 8 aquí? Es 2-8. 2-4. 2-1. Luego, este ya está. 9-2 y 9-5. Ahí está. Y 9.5. Entonces, estos son los datos, estos son los X. Los X y estos son los X. Los X, porque son varios. Ahí están. Ahora aquí serían, ¿qué? Las desviaciones. Sería XY menos la media. Menos la media. Ahora, aquí sería el absoluto de XY menos la media. El valor absoluto. Voy a ponerlo con ese. Aunque aquí ya encontré un símbolo así. A ver. Bueno, vamos a dejarlo así. Hay una manera, pero aquí entonces que tengo que calcular primero la media aritmética. Entonces, pues calculo la media. Y la media sería igual a la suma. Bueno, utilizo una función que se llama promedio. Simplemente los datos. Ya estuvo. 5.57. ¿Vale? Ahora, aquí voy a calcular el primer dato, que es este, menos este que está aquí, que es la media. Pero ese lo tengo que fijar, porque si lo quiero copiar, pues lo tendré que fijar. Solo fijo. Ahí está. Y da negativo. ¿Por qué? Porque la media es más grande que el valor. Y para el otro caso también va a ser negativo. Y para el otro también. Ahí están. ¿Para qué otro dato va a ser negativo? Para este 3.
pero para el 10 va a ser positivo. Entonces los voy a copiar todos. Ahí están. Unos negativos, otros positivos, obsérvenlo. Pero, ¿cuánto vale la suma? ¿Cuánto valdría la suma de todo esto? Les dije que 0. ¿Cero? Debe dar 0. Así como están, debe dar 0. Los negativos con los positivos. 0. Pero entonces, ¿por qué no hago lo siguiente? Los negativos los vuelvo positivos utilizando el valor absoluto. Bueno, entonces utilizo una función que se llama ABS, absoluto, y le digo que el absoluto de este que está aquí, y lo pongo aquí, y se acabó. Ahora copio todos. Ya, todos son positivos. Ahora sumo esos datos y vale 23.97 la suma. ¿Está claro? Ahora, como yo necesito la suma y también necesito n, pues le digo que me dé n. Es que cuente los datos. ¿Cuántos datos son? Puedo hacerlo, pero a veces es más fácil porque a veces no son 4 o 5 datos, son 300. Bueno, le digo que los cuente. Que cuente los datos. ¿Cuáles? Pues los que sean. Estos pueden ser los originales. Dice que son 7. Bueno. Entonces ya tengo los datos. Ya tengo... ¿Qué más? La suma de las desviaciones con respecto a la media. Y calculo la desviación media. Es igual a esta suma entre n. Ahora, a ver qué dice aquí. Aquí le voy a poner. Esto es igual a esta parte que está aquí, que es la suma de las desviaciones, ya, entre el número de desviaciones o el número de datos. 342, 44. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profesor, disculpe, yo me perdí cuando explicó el valor absoluto menos media. ¿Podría volver a repetir el proceso, por favor? Sí, a ver. Lo que hice aquí tengo el dato. Entonces lo que hago es calculo la media aritmética. Aquí está 5.57 de estos datos que están aquí. De todos esos datos, la media aritmética. Porque la necesito, como las desviaciones con respecto a la media, pues necesito la media. Entonces vengo y utilizando una función, pues la calculé. Pude haber también hecho lo siguiente. Calcular la suma primero. Calcular la suma y después de la suma, calcular cuántos datos eran y entonces dividir la suma de los datos entre n. Pero bueno, es que eso ya lo vimos. Ya saben cómo funciona. Entonces, por eso lo hice así. A ver, ahora sí. Control X. Los voy a poner aquí. Ahí está. Ahora, esa es la suma. La suma de estos datos no, sino esta. Aquí, esta no lo copié. Voy a borrar esto. Este lo voy a borrar. También este.
Aquí lo que tengo es la media aritmética, pero la media aritmética calculado con los datos. Bueno, aquí están los datos y luego tengo aquí, quiero calcular la media, entonces primero calculo la suma, que no te pierdas. Entonces digo que haga la suma de todos los datos de estos. Ahí está. La suma dice que es 39. Ahora la media, bueno, antes de eso, para poder hacer las cosas necesito. Lo voy a utilizar con una función que se llama contar. Y cuento todos los datos. 8 dice que son. A ver, 2, 4, 6. No, aquí me equivoqué. Porque no son 8. Deben ser 7. Entonces la fórmula está ¿hasta dónde? A ver, voy a checar. Ah, pues sí. Porque ese 39 no tenía que contarlo. Entonces aquí en n es hasta el 44. Hasta ahí. 7. Ahora sí, ya tengo la suma y tengo n. Con eso calculo la media. La media aritmética. ¿Y eso es igual a quién? A este 39 entre 7. Entre este. 5,57. Ya está. Bueno, ya que tengo la media y tengo los datos y tengo la suma y tengo todo esto. Entonces, a ver, ¿quedó bien? No. Quería separar poner una hilera en medio para que no se junten los datos, porque si no, siempre tenemos ese problema. Ahora sí. Tengo los datos, ya sumé, ya tengo n, ya saqué la media. Ahora voy a hacer el cálculo de cada dato menos la media. O sea, 2,1 menos la media. Y eso está aquí. Ahí no está. Aquí me equivoqué porque este debe ser la siguiente. Como modifiqué, pues tiene que ser este. Entonces debe ser B48. Lo modifico. Ahí está. Entonces ahora si me fijo qué es esto, eso es el dato 2,1 menos la media. ¿Está claro? Si quisieras saber cómo, vamos, que esa expresión que está en esa celdilla, cómo se dio, lo que tengo que hacer es rastrear los precedentes. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí en fórmulas, rastrear precedentes. Bueno, no lo da porque no está ahí, pero a ver. A ver, voy a copiarlos estos para que haga todos los demás. Para que los haga. Ahora este lo voy a copiar. Lo voy a copiar en todos los demás. Hasta ahí. Bueno. Pero este que está aquí, esa operación que está ahí, ¿cómo se hizo? Consideró este valor y la media. A ver, vamos a checarlo, a ver si es cierto. Así es. Aquí está, miren, la media. Ahora quiero el otro, este que está aquí. Este que está aquí es... A ver, ¿qué está haciendo? Me ubico ahí y le digo que vaya a rastrear los precedentes. Y es el segundo dato menos la media. Y así me voy hasta el último que está aquí, porque los copié. Entonces, le digo que me dé los precedentes. Y dice que es el otro dato menos ese valor fijo. Por eso lo fijé. Entonces, ¿ya te fijaste qué estoy haciendo? Sí, profe.
O sea, cada dato menos la media. La media es fija. Entonces, los datos que son más pequeños que 5.57 van a ser negativos. Mira, aquí está un negativo, otro negativo, otro negativo. Y este que está aquí también tiene que ser negativo. Pero los que están a la derecha de la media son positivos. Pero si tú los sumas, te darán 0. Ahí está el 0. ¿Sale? Ahora, para evitar que estos valores negativos, bueno, me den 0 en la suma, lo que hago es, hago el valor absoluto de cada uno de los datos. Aquí está ABS y calculo el absoluto. De todos, sean positivos o negativos, el valor absoluto. Y con eso tengo distancias positivas. Entonces lo sumo. Y da 23.97. La suma de todas las distancias. Pero yo quiero la desviación media y eso va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a esta suma entre el número de datos, que es 7. 342. ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias. Bien. Bien. Pero regresamos al Word. Aquí están los datos, miren, negativos y positivos. No puse la suma a 0 ni nada de lo que hicimos ahorita. La media vale 5.57, la suma 23.97, n vale 7 y la desviación media 3.42, que ya lo obtuvimos. ¿Sí? Ahora, si quisiera hacer el cálculo manual, pues ahí está la media, 5.57. Está su fórmula, ahí está. Y la desviación media, que son las desviaciones con respecto a la media, es 2,1 menos 5,57. 2,4 menos 5,57. Más hasta el último dato que vale 10 menos 5,57. Entre 7 eso da 3,42. O sea, esto es como si lo hubiéramos hecho a mano. Aquello en Excel también es como si lo hubiéramos hecho a mano, pero como más fácil. Entonces dice, donde podemos decir que en promedio, cada observación difiere en 3.424489.8 unidades de la media aritmética. ¿Qué unidades? Pues depende de lo que estemos hablando. Litros, kilos, toneladas, lo que quieran. Las unidades no importan. Es con que definamos qué estamos trabajando, con qué variable estamos trabajando y con eso automáticamente tenemos las unidades. Alguien me podría decir, oiga, ¿cómo 3,42? Si yo tengo acá arriba un valor de una desviación de 4,42, 3,92, 3,62, 2,57, lo que sea, ¿cómo es que son en 3,42? En promedio, los datos difieren en 3.42 unidades de la media. Unas más, otros menos, pero en promedio 3,42. Ahora, ¿alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? Pregunten, muchachos, porque siempre a veces quedan dudas y luego ahí nos vamos quedando con las dudas hasta el último día que hay que entregar calificaciones y no saben ni siquiera algo. Entonces, amplitud es una forma de medir varianza, variación de datos, dispersión de datos. Con problemas, todo lo que quieran.
Desviación media, otra forma de medir la variación de los datos con respecto a un centro. La otra, la amplitud, no tiene centro. Simplemente resto el más grande del más pequeño y se acabó. Y en este caso ya tengo un centro, que es la media aritmética. ¿Vale? Entonces, con respecto al centro, ¿qué tanto se dispersan los datos? Ah, pues 342, en ese ejemplo. Aquí está, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hicimos en Excel? Aquí está la fórmula. Cada dato menos la media. Desde I1 hasta N. ¿Cuántos datos? N. Por eso divido entre N. Aquí está. Bien. ¿Cómo calculamos la media, desviación media en tablas de frecuencia? Bueno, se calcula de la siguiente manera. La suma desde 1 hasta K, donde K es el número de clases. Depende de las clases que tengan. Y van a obtener las desviaciones con respecto a la media. Pero ese valor hay que multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Y todo eso entre N, porque la suma de los FI es N, es el número de los datos totales de las frecuencias absolutas. ¿Está claro? Entonces, ¿quién es XI? Es el valor medio de clase. Aquí está. Y la media, ya saben cómo se calcula. Aquí está la media aritmética en tablas de frecuencia. Ventajas, considera todas las observaciones. Desventajas, no se usa mucho en estadística, sobre todo por el valor absoluto. Ahí están unas desventajas, dice, cuando el tamaño del conjunto es grande, su cálculo puede ser laborioso. Más que laborioso, tedioso. La función valor absoluto no es fácil de manejar algebraicamente. También por eso. Carece de las ventajas teóricas que poseen otras medidas de dispersión. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Aquí está una tabla de frecuencias donde está, bueno, yo supongo que aquí lo que hay que hacer es calcular la desviación media. Ah, sí, aquí está justamente. La tabla. Y aquí está el valor medio de clase. Ahí está el valor medio de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la relativa acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, los cálculos que estoy haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está. Pero a lo mejor no conviene que se los ponga aquí, porque conviene que lo hagamos mejor en Excel. Así que, si ya tengo una tabla de frecuencias, ahí está. Bueno, esta no, es esta. Entonces vamos a ver la medida de dispersión. A ver, ¿qué dispersión primero? ¿Qué dispersión? ¿Qué medida de dispersión primero? Rango o amplitud. Amplitud. ¿Amplitud en qué? Pues en originales. ¿Cuál sería la amplitud en originales de estos datos? Pues el valor más grande menos el más pequeño, que sería este menos el más pequeño. A ver si está arriba. Aquí está. Ajá. Luego, amplitud, pero en tablas de frecuencia. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál? Al valor más grande
el valor más grande de la última clase. ¿Si era así o no? ¿Dónde está? Que no lo veo. Aquí está el límite superior, este. Ahí, allá. Igual a este menos el más pequeño, que es este. ¿Vale? ¿Qué más vimos? La amplitud. No, la desviación media. Pero en originales. Ah, ese no lo calculo. No, 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 no. En originales, ¿cuáles serían? Serían. Son 42 datos. Y luego la desviación media en tablas de frecuencia. Ese sí lo vimos. Ahorita lo vemos si quieren el otro. ¿Es igual a cuánto? ¿Cómo dijimos que era la fórmula? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo lo calculamos? Sería 100 menos 31. A ver, es el valor medio de clase menos la media. ¿Sí o no? Pero todo esto multiplicado por la frecuencia absoluta ahí. Entonces, la frecuencia absoluta de esta línea, de esta clase, ¿cuál sería? 2. ¿2 por quién? Por cada una de las desviaciones con respecto a la media. Bueno, si lo pusiéramos sería igual. A ver. Igual a este que está aquí, multiplicado. ¿Por quién? Por el valor medio de clase, que es este 37, menos la media. La media en tablas de frecuencia, que ya la calculamos. ¿Dónde está? Media aritmética en tablas de frecuencia es este. Y se acabó. Ahora, este valor que está aquí, que es la media en tablas de frecuencia, lo voy a ocupar cuando hago la copia, lo voy a ocupar otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, el que va a volverse variable va a ser el valor medio de clase. Va a cambiar este y este, pero este valor no quiero que cambie. Entonces, ¿qué hago? Lo fijo. Ahí va. Ahí estuvo. Acabó. ¿Está claro? Ah, pero perdón. Este que está aquí, este es el valor, el absoluto. Es el valor absoluto. Entonces aquí pongo A, B, S de esta valor medio de clase menos la media. Está claro lo que estoy haciendo. Debería de dar positivo. A ver, ¿por qué no me da positivo? A ver, ese de BI menos la media, ¿dónde está BI?
37 menos la media, que vale 72, valor absoluto. Sí, tiene la, tres. la media aritmética mayor. ¿Perdón? Que le da negativo porque el valor de clase, el valor medio de clase es menor a la media aritmética en tablas de frecuencia. Sí, pero debería dar positivo porque es el valor absoluto. Aquí ya lo estoy poniendo pero- que es absoluto. O sea, si quitara este absoluto que está aquí, este valor que está aquí, sí. Pero como lo estoy poniendo para que me haga positivo la parte que está dentro el argumento que está dentro de ABS, tendría que dar positivo. Multiplicado por 2 debería dar. A ver, primero vamos a ver cuánto es. Aquí hay un error. No sé, la computadora luego se aloca. Aquí yo no sé qué pasó. Vamos a suponer que primero calcularon las desviaciones. Entonces vamos a suponer que lo que quiero hacer es, ahora, aquí es poner entonces voy a poner aquí primero el valor absoluto. Bueno, y si quieren, primero lo ponemos así nada más. El valor medio de clase menos la media, que tiene que ser negativo en algunos casos y otros positivos. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? A el valor medio de clase, que es 37, menos la media, que es esta, en tablas de frecuencia. Pero eso tiene que ser fijo. Entonces, ahí está. Ahora, ese valor que está ahí, lo copio a todos los demás. Hasta ahí. Y unos tienen que ser positivos y otros tienen que ser negativos. ¿Ya? Bueno, ya está. Ahora, si este que está aquí lo vuelvo absoluto, o sea, lo vuelvo absoluto, entonces pongo ahí el valor de BI menos la media. Y simplemente es el valor absoluto. ¿Sale? Entonces aquí tengo que poner ABS de este valor que está aquí. Y tiene que ser positivo. Ya está. Los dos. Y ahí están. Ahora sí, calculo el numerador de la fórmula de la desviación media, que sería FI por el valor absoluto de el valor medio de clase menos la media. Así. Ya. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Pues aquí sería igual a el valor, la frecuencia esta que está aquí, la frecuencia absoluta, por este valor que es la desviación. Y me tiene que dar positivo. Ahí está, 69. Entonces, ahora los copio todos. Y ahí está. Y luego lo sumo. Ahí está. Ya tengo la suma, ya tengo, hagan de cuenta, esta es la expresión que hace esta expresión, miren que está aquí. Esta que está aquí, esta es la frecuencia absoluta por las desviaciones. La suma, ¿cuántas van a ser? 5 entre n.
porque la suma de las frecuencias absolutas da el número total de datos. Entonces ya tengo la suma, que la acabo de calcular, que es esta. ¿Sale? Es esta. Y la desviación media en tablas de frecuencia será igual a ¿cuánto? Es igual a esta suma entre n. Por aquí lo debo tener. ¿Dónde estás? N. Tomo este que está aquí. Es n. 42. 12.15. Los datos varían en promedio 12.15 unidades de la media aritmética que vale ¿cuánto? 72.75. ¿Quieren calcularlo en datos originales? ¿Quieren hacer? Es un poquitito más complicado. Porque esos datos que están aquí, tendría que hacer lo siguiente, generar una tabla para calcular las desviaciones medias de cada uno de los datos, pero lo podemos hacer rápido. Entonces resto esta 52 menos la media en original. ¿Y la media en original cuál es? ¿Cuánto vale? Aquí está la media original. 75.59. Ya está. 72, profe. Da menos 20. Aquí está, miren. Nada más que lo tengo que fijar para que no se mueva. Es la media la que voy a fijar. Esa media la voy a ocupar para cada uno de todos los datos. Ahí está. Pero me falta ponerle valor absoluto. Este me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque el valor vale... puse el 31. Puse el 52, ¿verdad? Puse este. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cuál dato tomé. Debí haber tomado el 31. Pero bueno, nada más lo copio. Copio tantito antes. Y lo pego aquí. Y también vale 41. Vean que todos los que son menores que 57 van a ser negativos. Entonces, si ya tengo lo copio. Lo pego aquí, 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 aquí. 2, 4, 6. Se me hace que falta otra. Ahí está. Son 7. Déjenme ver. 2, 4, 6, 7 columnas. Sí, así es. Y ya las tengo. Bueno, copio de una vez todas las demás. Hasta ahí, ahí todos. Hasta ahí. Y ahí ya no. Y ahí están. Entre negativos y positivos debe dar la suma 0. Dicen, no, no puede ser. A ver, vamos a ver. Control C. No, pero no. No. Voy a poner la suma aquí, la suma de todo. O así, no, hasta acá. Aquí. Voy a poner igual. Suma de todas las desviaciones. Ahí están. Menos 2.84 por 10 a la menos 13. Así es, eso es 0. No aparece el 0 como en otros casos, pero ese valor es un valor bien pequeño. 0.000000000284221, etcétera, etcétera. Ese valor vale 0. ¿Está claro? ¿Por qué da este valor? Porque la computadora en las memorias, en cada una de las memorias, hay una cosa que se llama basura. O sea, en una memoria en la que estamos ocupando con el Excel, hay datos en alguna memoria que se quedó como un residuo de alguna operación. Entonces, ese residuo es el que está saliendo ahí. Pero para el caso que me ocupan, eso vale 0. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues volver los positivos todos estos. Todos. Y entonces ya tendré la suma. Y si lo quieren hacer,
pues lo pueden hacer aquí adelante para que vayan viendo el proceso. Si quieren, aquí voy a poner igual A, B, S. ¿De quién? Dato. De un solo dato. Y ya después copio todos para que se vayan dando cuenta. Sería de este, ¿no? Ahí está. Ahora voy a hacer copiarlo a todos lados. Son 8, parece. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, el último no era. Bueno, este que está aquí no era. Me aborracé. Y este que está aquí, también me aborracé, probablemente. Pero no conviene que lo haga así, porque si lo hago así, luego... Ah, no, perdí aquí, ya no tiene nada. Ahí están. Entonces, ¿qué suma va a tener esto? Esto que está aquí, pues ya la suma es otra cosa diferente. A ver, ahí va. Suma de todos los datos, esos ya son los absolutos, ya son positivos todos. Ahí están. 475.8095.2. ¿Eso entre cuánto? Entre 42. Número de datos. Por aquí lo vamos a poner. Igual a W9 entre N, que es 42, aquí está. 12.15. No, 11.32. Los originales, la desviación media vale 11.32. Y en tablas de frecuencia vale 12.15. ¿Por qué? Es el precio que tenemos que pagar por hacer ese método. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, de mi parte no. Bien. Entonces, vean lo que estamos haciendo. Todo lo que estamos haciendo, este archivo puede ser que lo pasemos allá para que le den una revisada. Pero de preferencia, ojalá ahí en su computadora vayan haciéndolo. Y por eso vamos lentos, para que vayan ustedes copiando, vayan pegando, vayan aprendiendo. Y si se equivocan, pues les mando este archivo para que lo tengan por ahí y le den una revisada y vean ustedes dónde se equivocaron. ¿Vale? Siempre que se ubiquen en cualquier lugar, por ejemplo, no sé, en esta expresión, a ver, aquí que desviación media en tablas de frecuencia. ¿Cómo yo obtuve este valor? Vénganse aquí y denle ustedes un clic acá. Y entonces dice, estamos tomando tal columna y tal dato. Que no quedó claro. Ubíquense aquí, vénganse donde dice fórmulas y vénganse donde dice rastrear precedentes. Y les va a marcar qué celdillas están siendo utilizadas. Dice que estoy ocupando este 42 y un dato que está por acá. Este que es la suma de todas las desviaciones después de que hice todo este proceso. Digo, pero a ver, no entiendo, ¿qué es esto? Me vengo a este lugar, me ubico ahí y me voy a rastrear los precedentes de ese dato justamente. Y dice que ahí estoy tomando la frecuencia absoluta y estoy tomando el valor, la desviación. Y aquí me dice que estoy haciendo, una operación de multiplicación. Chido, así dicen ustedes. Sí, estoy tomando este valor y este. Y luego, bueno, pero no entiendo. ¿Y entonces de dónde viene? Me voy otra vez a rastrear los precedentes. Dice, ese viene de este valor que está aquí
pero dice que es absoluto de este valor. Ah, ok. Sí, está claro. Y así se van ustedes viendo de atrás para adelante o de adelante para atrás, como ustedes quieran, intentando entender qué pasó. Por si no estuvieron en clase o por cualquier cosa que pase, ahí está. ¿Dale? Ahora, ya tenemos desviaciones medias, amplitudes, y nos falta, o más bien, vamos avanzando. Y aquí vamos a entrar a lo que se llama algo que nos interesa bastante, porque así es como funcionan las cosas. De todo lo que tenemos, tomamos algo porque nos gusta, o porque así tiene que ser. Ustedes, por ejemplo, tenían 24 especialidades y se vinieron a meter a zootecnia. O sea, cada quien pudo haber escogido otra cosa, pero no. Entonces escogieron esto. Así, de esa forma, también hay cosas, por ejemplo, que amplitud se ocupa poco, desviación media también, por la cuestión del valor absoluto. Y entonces va la estadística avanzando y de pronto alguien dijo, oye, si tenemos datos negativos, ¿cómo podemos solucionar el problema con los negativos? ¿Cómo podemos hacerle? Entonces, hubo un pelado por ahí que me dio, pues en el mundo siempre hay gente que da opciones, que ofrece, dice, bueno, ¿y si le hacemos así? ¿O por qué no mejor así? Y entonces salió un concepto que se llama varianza. La varianza de un conjunto de datos se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a su media aritmética. ¿Está claro? O sea, a ver, la suma de los cuadrados de las desviaciones. Pues claro, pues sí, porque no elevo al cuadrado todas las desviaciones. Antes tenía que poner el valor absoluto, pero si ahora lo elevo al cuadrado, los negativos se vuelven positivos y los positivos, pues también ya no tenían problema, pero parejo. Dividida entre el número de observaciones menos 1, que a este menos 1 se le conoce como grados de libertad. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué dividen entre n menos 1 y por qué no entre n? Porque conviene, estamos hablando de una muestra. Y la muestra, al restarle n menos 1, corrige muchas cosas. Cuando n es grande, más de 30, 40, 50, 100, 200, 300 o 1000 o más, no tiene mucho sentido si divides entre n-1 o entre n, pero cuando se trata de la muestra, sí, porque las muestras normalmente son pequeñas, 5, 10, 12, 15, 18 y demás. Entonces el n-1 es una forma como de corregir, como de estandarizar al valor que vamos a obtener. Entonces, ¿qué simbología vamos a ocupar? S cuadrada, mayúscula, S cuadrada, para varianza de una muestra. Y si nos estamos refiriendo a una población, utilizamos la letra griega sigma al cuadrado. Entonces tienen que definir ustedes en dónde están, y estamos metidos en la muestra. Así que sería S cuadrada. Bien, la ecuación de la varianza, al igual que la desviación media, es igual a cada dato menos la media al cuadrado, es la suma de las desviaciones al cuadrado de todos los datos, dividido entre n-1. ¿Qué unidades tiene la varianza? Así como le estoy diciendo las cosas. ¿Qué unidades tendría la varianza? Pues aquí lo estoy indicando. Unidades al cuadrado, porque al elevar al cuadrado las desviaciones le va a quedar un valor al cuadrado. Metros al cuadrado, kilos al cuadrado, toneladas al cuadrado, lo que ustedes quieran, pero al cuadrado. Ajá. Entonces, pues sí, perfecto. Ahora, esta fórmula que está aquí, esta que está aquí, esta, también la pueden ustedes encontrar, o más bien desarrollar
y llegar a esta fórmula que está aquí. Es la suma de todos los datos al cuadrado menos n veces la media al cuadrado. Entre n-1. El n-1 del denominador no cambia, lo que cambia es la parte del numerador. Esta fórmula y esta fórmula son exactamente la misma. A eso le llama ecuación 2. Y luego, también esta fórmula que está aquí, que es la ecuación 2, es igual a la ecuación 3. Esta que está aquí. Observen, por favor, que aquí son la suma de todos los datos al cuadrado menos la suma de todos los datos al cuadrado. Esta expresión y estas son diferentes. Aquí es cada uno de los datos al cuadrado. Y aquí es la suma, la sumatoria de los datos, es la suma completa, el valor que dé. La suma de los datos al cuadrado, todo al cuadrado. Esta expresión y estas son diferentes, ¿eh? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. Bien. Sí, profe. Les voy a comentar porque ya nos vamos. Prácticamente ya nos vamos. Esta expresión que está aquí, esta, se llama varianza. Y por favor, tienen ustedes por ahí, no sé si 4 demostraciones, 4 de las propiedades de la sumatoria que ya deberían haberlas hecho. Y aquí les van otra más, otras 2 más. Van a demostrar ustedes que esta fórmula que está aquí, esta, que es la original para desarrollar la varianza, es igual a esta que está acá. Y esta que está aquí es igual a la tercera. En pocas palabras, van a hacer 2 demostraciones. Esta y esta. Aquí están. Por favor, ahorita que terminen, si no tienen clase, se pone a desarrollar esta sumatoria. Por ahí les di una sumatoria que era la sumatoria de los x y menos la media, que no sé si les dije o les ayudé a demostrar que eso valía 0. ¿Se acuerdan? Hola. ¿Sí se acuerdan que se las dejé? Aquí seguimos, profe. Bueno, son 4 fórmulas de la propiedad de la sumatoria. Esa sumatoria que es la sumatoria desde 1 hasta n, de los x sí menos la media, pero no valor absoluto, sino así como está, igual a 0. Esa se las demostré también. ¿Sí se acuerdan? Entonces son 5 y 2, 7. Esas sumatorias, por favor, ténganlas listas porque les voy a dejar otras 2 más y serían 9 en una tarea. Pero esas se las voy a dejar, hagan de cuenta, hoy les doy lo que yo quiero y mañana, máximo pasado mañana, tienen que estar esas sumatorias. Así que váyanlas haciendo, váyanlas desarrollando y cuando ya nomás les dé las últimas 2, anexan todos y los mandan como tarea. ¿Sale? Si tienen alguna duda, me dicen, señores, es súper mega simple. Pasar de esta fórmula, de esta que está aquí, esta, que es la original, a la segunda. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente desarrollar un mugroso binomio al cuadrado del kinder. ¿Se acuerdan que en el kinder ya esto nos explicaban que cómo era un binomio al cuadrado? Ah, bueno, lo desarrollan Aquí le ponen una n que le faltó, aquí arribita, y 1 hasta n. Y empiezan a hacer, les quedan 3 términos, les quedan 3 sumatorias, y 3 sumatorias, y cada sumatoria le van quitando las constantes, lo que quieran, utilizan la propiedad 1, la 2, la 3, la 4, la que quieran, y van desarrollando para que lleguen de esta fórmula a esta que está aquí, a esta. Es la misma. ¿Está claro? Nos vemos mañana. No recuerdo cuándo, pero cuando nos vemos. Cuídense, muchachos. Hasta luego, profe. Que estén bien. Gracias, profe.
Ándale, hasta luego, muchachos. Hasta Sí, hasta luego. luego. Adiós. Profe, ¿el Excel lo va a subir al Teams o por dónde lo va a compartir? Sí, voy a borrar el que les mandé y les voy a mandar este que está más actual. Borro aquel y les mando este. Ahorita en 3 segundos me salgo y se los mando. Dale, profe, gracias. Ándale, pues.